El tema 2 que lo vimos ayer, la parte práctica, estrategias psicológicas para manejar el estrés, y ya mucho de eso ustedes ya han puesto en práctica. Vamos a hacer un breve resumen después al inicio, ¿cierto? Y hoy día nos correspondería el tema 3 que es construyendo resiliencia, un enfoque integral. Mañana jueves vamos a ver encontrando la paz interior para finalizar ya el día viernes con vivir una vida con propósito más allá del estrés. Y como siempre les he comentado, siempre una breve introducción, cada vez más breve, sí, porque ya hicimos la introducción un poquito más extensa al inicio, acerca de las formas de conocer la verdad. ¿Se recuerdan de las formas de conocer la verdad? Quiero que ahí ustedes me puedan em, apoyar también con respecto a qué es lo que se recuerdan. A ver, ¿qué es la verdad? Primero, para nosotros los cristianos, ¿quién puede levantar ahí su micrófono y decir qué es la verdad? Tenemos una Es ayuda en todo caso en la Jesús, pantalla. La nuestro verdad tiene un nombre, ¿cierto? Es Jesús. La verdad, ¿cierto? Para nosotros es el Señor Jesús. ¿Y cómo conocemos nosotros al Señor Jesús? ¿A través de qué? a través de su palabra. A través de su palabra, que sería la revelación. Una forma de conocer a Jesús. ¿De qué otra forma podemos conocer también a Jesús? su A través historia. Su de la historia, oración. sí, de la oración también. Pero ahí, si se fijan, está la hermana Huay. Ella también nos habla de Jesús, ¿o no? A través La de la inspiración inspiración y la observación. y la observación, ¿cierto? O sea, Dios se revela a través de su palabra, ¿cierto? Y también se revela a través de sus profetas, hombres y mujeres inspirados por Dios, pero también se revela a través de la naturaleza. Y el ser humano con su intelecto, con su cognición, observando la naturaleza, aplicando el método científico, también puede llegar al conocimiento de Dios y al conocimiento de Jesús, como dice Romano, de modo que no tienen excusa. Por tanto, estas tres formas son para conocer la verdad, para conocer a Jesús, ¿ya? Y aquí estamos hablando una de las verdades también que el Señor nos habla a través de su palabra, porque su palabra es verdad, ¿cierto? Y dentro de eso está que el ser humano también se enferma, ¿cierto? A través del estrés, y también hay solución y remedio para el estrés, ¿ya? Que también es Jesús. Vamos a ver aquí un poquito qué ha sido lo que ya hemos analizado del tema 1 y 2. En el tema 1 y 2, comenté, definimos lo que era el estrés, ¿cierto? Y lo definimos como una respuesta natural del organismo y que puede ser positivo si está en su justa medida, nos ayuda a adaptarnos, o también puede ser negativo cuando ya se escapa del control e inclusive puede tener efectos. Este estrés se transforma en un estrés crónico y afecta a todo nuestro cuerpo humano, nuestro sistema nervioso, afecta a la cognición, la memoria, afecta a las emociones, ¿cierto? Afecta el cuerpo, produce enfermedades físicas también, afecta las relaciones personales y también inclusive el estrés afecta la vida espiritual, nos aleja de la espiritualidad, ¿ya? Sin embargo, la Biblia dice que nos ofrece descanso y alivio en Dios ante el estrés, ¿ya? Y también vimos estrategias psicológicas, ¿cierto?, para combatir este estrés crónico. Y dentro de esta estrategia estuvimos practicando ayer la respiración profunda, que ya pusieron en práctica, por ahí lo escuchaba, ¿cierto? También estuvimos viendo el mindfulness cristiano o el mindfulness cristiano, ¿cierto? También vimos la relajación muscular progresiva de Jacobson y Schultz, ¿cierto? Y todas estas son estrategias que vienen desde la psicología, desde el método científico y que están validados, que nos ayudan a controlar este estrés y mantenerlo en un nivel bajo, ¿cierto? Como estrategia de afrontamiento de este estrés crónico. Y también vimos otra estrategia que tiene que ver con los pensamientos, ¿cierto? Cómo reestructurar nuestra forma de pensar, cómo cambiar estos pensamientos irracionales, absolutistas, ¿cierto? Fijos, polarizados, a pensamientos más flexibles, ¿cierto? Y a eso hablamos de la reestructuración cognitiva, que nos permite transformar pensamientos negativos en pensamientos positivos y, por supuesto, viene la emocionalidad positiva y viene de ahí la conducta positiva, ¿cierto? Hablamos acerca de la renovación de la mente desde el punto de vista bíblico promovida, ¿cierto?, en Romanos 12:2,
y que se alinea con el cambio de pensamiento también propuesto en la psicología cognitiva, ¿cierto? Que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Eso nos invita, ¿cierto?, en Romanos. También vimos que la psicología, la naturopatía y el terapeuta cristiano es un profesional idóneo que nos ayuda cuando ya estamos en una situación, ¿cierto?, en la cual nosotros consideramos que estamos desbordados y que no encontramos solución, ya tenemos un estrés muy avanzado. También es bueno buscar apoyo, buscar ayuda. Pero no cualquier apoyo, no cualquier ayuda. La idea es buscar a alguien que también esté en sintonía, ¿cierto?, con Cristo. Y por eso el rol aquí de la psicología cristiana, la naturopatía cristiana y el terapeuta cristiano nos permiten ayudar para recobrar este equilibrio físico, mental, social y espiritual. Y tanto la psicología, la naturopatía y el terapeuta trabajan mediante los agentes de la naturaleza, que son los elementos que el Señor nos ha provisto para restablecer la salud de una forma natural, ¿cierto? Dios es nuestro creador y también nuestro sanador. Su palabra, la oración, la gratitud y la fe proporcionan un marco de apoyo para sobrellevar todas estas dificultades. Por lo tanto, también tenemos herramientas poderosísimas, ¿cierto?, que nos ha dejado el Señor en su palabra para que nosotros también podamos restablecer la salud. Así como la psicología, ¿cierto?, nos ofrece la respiración profunda, los ejercicios de Jacobson y Schul, la reestructuración cognitiva, Dios, nuestro Creador, nos deja también elementos muy importantes que practica todo esto desde mucho tiempo antes, donde está la oración, está la gratitud, está la meditación, está la fe, ¿cierto?, que nos proporcionan este marco poderoso para poder vencer este estrés negativo. Entonces ya habíamos hablado, ¿cierto?, de estas tres disciplinas: la psicología cristiana, la naturopatía cristiana y la psicología naturopática, que se basan en la medicina natural, pero no en cualquier medicina natural, sino que en la medicina natural que se basa en la evidencia científica, aquella que está comprobada que hace un efecto positivo en nosotros, ¿ya? Por tanto, también es importante que nosotros no acudamos a cualquier tipo de medicina, porque medicinas complementarias hay muchas, ¿cierto? Dentro de esas, muchas ligadas también al esoterismo, algunas con unas prácticas que no están validadas, ¿cierto? Algunas que mezclan mucho lo que es el esoterismo, ¿cierto?, con prácticas médicas. Nosotros apoyamos, ¿cierto?, y también a través de nuestra iglesia, la medicina natural, pero basada en la evidencia, ¿cierto? Aquella que tiene un impacto comprobado y eficaz en nuestro ser y que lo permite restaurar y equilibrar. Y por eso le hablo de estas tres disciplinas con apellido, ¿cierto? Psicología de apellido cristiana, naturopatía con apellido cristiana y la psicología también naturopática, ¿cierto? Todo en el ámbito del cristianismo. Habíamos hablado también que la naturopatía como un todo, ¿cierto? ¿Qué significa naturopatía? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué significa naturopatía? ¿Está también proyectado ahí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa naturopatía? Si se recuerda. Medicina natural. Naturopatía, ya, medicina natural. Ahora, etimológicamente la palabra naturopatía, fíjense arriba en la parte superior izquierda de su pantalla. Naturopatía viene de estas dos palabras compuestas que es naturo y patos. ¿Ya? Naturo, y patos significa el camino de la naturaleza para sanar. Eso es lo que significa la palabra naturopatía. ¿Ya? El camino de la naturaleza para sanar. ¿Y qué aborda la naturopatía? Como un todo, el alma, ¿cierto?, humana, aborda el espíritu, la mente, el cuerpo, ¿cierto? Y eso es todo un alma, ¿cierto? Y también aborda la relación que nosotros como cuerpo humano tenemos con la naturaleza, con el medio externo, ¿ya? Y para eso es importante también que este naturópata cristiano conozca muy bien cómo funciona la psicología humana, ¿ya? Cómo nos alimentamos los seres humanos, ¿ya? Cómo es la fisiología del ser humano, el ejercicio, el reposo, el descanso, y cuáles son los procesos nutricionales que ocurren en el cuerpo humano, ¿ya? Para que nos pueda ayudar. Y prácticamente entonces un psicoterapeuta y naturópata cristiano lo que hace sería evaluar integralmente mi estado de salud, luego que lo evalúa, ¿cierto? Ve si hay algunos parámetros que están alterados o no, y de acuerdo a eso
va a aplicar técnicas basadas en la agente de la naturaleza para mantener la salud y restablecer este equilibrio físico, mental, social y espiritual. Y también nos va a otorgar educación en salud y en estilo de vida saludable. Y siempre se va a basar, como dijimos el día de ayer, en los agentes de naturaleza que son lo que nosotros bien conocemos como este acrónimo del adelante. ¿Ya? A, del agua. Es necesario que el cuerpo humano tome agua, se hidrate. Nosotros tenemos sangre, ¿cierto? Y esta sangre tiene que estar constantemente siendo renovada, siendo limpiada, y para eso necesita agua, ¿cierto? Por lo tanto, es importante beber agua. ¿Cuánta agua? Idealmente de 8 vasos de agua cada día, en promedio, ¿ya? El descanso dijimos también que es muy importante. Descansar idealmente de 7 a 8 horas, ¿ya? Ayer les comentaba que nuestro cuerpo se maneja en base a un ciclo, ¿cierto? Mediante la melatonina. Cuando desciende el sol, nosotros, ¿cierto? Nos segregamos melatonina y nos vamos a dormir. Y cuando el sol aparece nuevamente, para la segregación de melatonina y despertamos, ¿ya? Antiguamente se dormía de puesta de sol a puesta de sol, perdón, de puesta de sol a la salida del sol, ¿cierto? Y ahí se cumplía más o menos este rango de 7 a 8 horas. Hoy en día con la vida moderna y dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos también, con la vida moderna se ha inventado la luz artificial, las pantallas, ¿cierto? Y todo esto hace que la noche se alargue mucho más y nos disminuye el tiempo de descanso y nosotros sabemos que durante el descanso el cuerpo lo que hace es regenerarse, ¿cierto? Es sanarse durante la noche. Por tanto, si nosotros no dormimos lo adecuado, el cuerpo no se alcanza a regenerar y lisa y llanamente nos envejecemos más rápido, nos deterioramos más rápido. Así de importante es el descanso porque durante la noche nuestro cuerpo se repara. ¿Ya? Importante entonces de 7 a 8 horas. Idealmente ya en la vida moderna, para que lo tengamos como en nuestra mente, irse a acostar no más allá de las 10 de la noche, 22 horas, y levantarse aproximadamente a las 6 de la mañana. ¿Ya? Ahí tendríamos más o menos nuestras 8 horas de sueño. El ejercicio también dijimos que era importante. Ustedes comenzaron, al inicio me comentaban que ya estaban practicando, ¿cierto? Habían salido a caminar. Mantiene nuestro cuerpo en movimiento, ¿cierto? Dentro de la casa también es un buen ejercicio. El mejor ejercicio de todo y el que hacía nuestro Señor Jesucristo era caminar. Nuestro Señor Jesucristo y también le enseñaba a los profetas que tenían que predicar y recorrer aldeas y grandes distancias. Un buen ejercicio es el caminar, ¿cierto? Mantiene nuestras articulaciones en la flexibilidad correspondiente y a la vez también a nosotros nos permite este ejercicio de caminar, respirar mientras nosotros caminamos. Una recomendación, si tienen césped en su casa, es muy bueno sacarse los zapatos, sacarse los calzados, sacarse los calcetines y caminar así a pie descalzo, ¿cierto? De repente hacer una caminata durante 15 minutos por nuestra casa, ¿cierto? A pie descalzo, van a sentir y notar la diferencia. Otro elemento importante, dijimos, la dosis de luz solar para sintetizar vitamina D, ¿ya? 15 minutos, dice la ciencia, y establece como mínimo, o lo ideal, debiéramos estar expuestos al sol, no de exposición directa, por supuesto, por la radiación ultravioleta, pero sí con 15 minutos nuestro cuerpo permite sintetizar la cantidad de vitamina D suficiente para el organismo, ¿ya? La letra A, de aire puro, ¿cierto? Ayer hicimos los ejercicios de respiración profunda, de inhalar por la nariz, oxigenar todo nuestro cuerpo. De esa manera oxigenamos también la sangre, oxigenamos el cerebro, oxigenamos todos nuestros órganos y botamos, ¿cierto?, el dióxido de carbono como estos elementos que son producto de nuestros desechos, ¿ya? Por lo tanto, es importante el aire puro, respirar de manera consciente y también lo hacemos de manera automática, ¿cierto? Pero el hacerlo de manera consciente nos ayuda y nos propicia un estado de equilibrio desde el punto de vista del ánimo. Por lo tanto, para combatir el estrés también el respirar es adecuado. La nutrición. La nutrición dijimos que es clave, ¿ya? La alimentación. Eh, Ojo que alimentación no es lo mismo que nutrición. Y vamos a hacer una diferenciación. La alimentación es una conducta. Se educa la alimentación. Yo puedo elegir de qué alimentarme y puedo educar cómo alimentarme. La nutrición, una vez que me alimenté, ocurre involuntariamente al interior del cuerpo humano. La nutrición consiste más que nada en
los procesos de absorción, digestión, dilución, ¿cierto? Y excreción de los alimentos y el metabolismo de cómo se transforman estos alimentos en energía dentro de nuestro cuerpo. Y nosotros ahí no tenemos nada que hacer porque eso es involuntario, eso lo hace el cuerpo de forma automática. ¿Ya? Aquí en el adelante se empleó la letra N como nutrición y hablamos de los alimentos en sí, más que nada porque hace juego con con el adelante para poder recordarlo. Pero hay un concepto entre lo que es alimentación y lo que es nutrición. La alimentación es una conducta y es educable. Yo puedo alimentarme sano o puedo alimentarme no sano. La nutrición, ¿cierto? Son los procesos que ocurren una vez que me alimenté y son involuntarios, ¿ya? Y es el proceso de conversión de estos alimentos en energía útil para el cuerpo que después termina distribuyéndose en distintas formas de energía, ¿ya? Energía calórica, energía eléctrica. También tenemos energía eléctrica en nuestro cuerpo, electroquímica, para hacer funcionamiento cerebral, ¿ya? Y nuestro cuerpo todo eso lo obtiene a través de los alimentos. Por tanto, alimentarnos adecuadamente para que nuestra nutrición sea balanceada. Ese es el concepto. ¿Y cómo nos alimentamos adecuadamente? Eligiendo de preferencia alimentos de origen vegetal, ¿ya? Frutas, verduras, legumbres. Es la dieta ideal para el ser humano. Lo recordamos también desde el Edén, ¿cierto? Los alimentos de origen vegetal fueron los seleccionados para el ser humano para su alimentación, ¿ya? Los alimentos de origen animal nunca estuvieron en el plan ideal, en el diseño original. Después fueron adquiriéndose ciertos permisos, ¿cierto? Pero también con ello las consecuencias. Ya vimos las consecuencias del hecho de consumir carne. La vida del ser humano se acortó. Eso se relata en el escrito. ¿Ya? Dios nos permitió comer ciertos alimentos y los clasificó como alimentos, ¿cierto? Impuros y alimentos puros dentro de las carnes, ¿cierto? Pero no obstante, eso sí nos trae consecuencias. Por lo tanto, nosotros como seres racionales, si tendemos a una dieta lo más vegetariana, sin carencia de nutrientes, complementando los nutrientes que nosotros requerimos para tener una dieta equilibrada, podemos vivir perfectamente y mejor. ¿Ya? Los pueblos más longevos del mundo, dentro de ellos están los adventistas de Loma Linda, de California, Estados Unidos, ¿cierto? Tienen una dieta vegetariana, ¿ya? Idealmente, las dietas de transición son las dietas ovo-lacto-vegetarianas para que no carezcamos de nutrientes al inicio, pero una dieta vegetariana bien informada, bien educada, bien complementada, no debiera tener carencia de nutrientes, ¿ya? Al contrario, nos va a beneficiar mucho más en nuestro estado de salud. Y aquí cuando hablamos de alimentación, idealmente desayunar como rey, con dieta tendiente a los alimentos vegetarianos, ¿cierto? O de origen vegetal, almorzar como príncipe y cenar como un mendigo. Eso es como la consigna para que nosotros lo entendamos. O sea, en la mejor comida debiéramos tenerla en la mañana porque ahí nosotros nos vamos a enfrentar al día, a la jornada, ¿ya? Después viene el almuerzo y la idea es que sean separados en cada comida 5 horas aproximadamente entre una y otra para que se alcancen a digerir, se alcancen a transformar estos alimentos en energía, ¿cierto? Y no tengamos nuestro estómago sobrecargado. Idealmente, durante estas comidas también, entre este periodo de las 5 horas entre una comida y otra, beber agua. Y ahí están los 8 vasos de agua que nosotros debiéramos beber. ¿Ya? Y también les comenté que la dieta ideal sería imaginarse un plato, ¿cierto? Ayer, dividirlo en dos, la mitad del plato, idealmente emplear vegetales, como mínimo cuatro vegetales de distintos colores, ¿cierto? Y en el otro restante 50% del plato, el 30% debieran ser idealmente carbohidratos de origen integral, ¿cierto? Y tubérculos, y el otro 20% proteínas idealmente de origen vegetal. Si nosotros complementamos las proteínas vegetales, no tendríamos carencia de proteínas completas. Y ahí podemos mezclar, por ejemplo, lentejas y arroz. Tendríamos ahí una proteína de excelente calidad. ¿Ya? Y si, por ejemplo, la consumimos con ensaladas verdes, con un juguito de limón, vamos a poder absorber eficientemente el hierro que nos aportan, ¿cierto? Las lentejas con el arroz y tendríamos una proteína inclusive de mucho mejor calidad que la carne sin los efectos negativos que presentaría la carne. Ahora, la dieta idealmente que vaya siendo de transición. Si usted consume, por ejemplo, alimentos cárnicos, vaya preparándose, orientándose y va reemplazando de a poco, siempre de a poco, hasta llegar a esta dieta
¿cierto? O lacto vegetariana como de transición, y después una dieta vegetariana, siempre educándose, no de manera irresponsable, sino que haciéndolo de manera equilibrada y va a ver todos los beneficios que esto le va a entregar en su salud. Se va a ver más joven, va a estar más ágil, va a ser inclusive más inteligente, ¿ya? Entonces, aprovechar estas instancias de la nutrición y de la alimentación adecuada. La temperancia, dijimos que era, ¿cierto?, el abstenerse de todos aquellos tóxicos y aquellas cosas que nos hacen daño, ¿cierto? Como por ejemplo el café, ¿cierto?, que tiene cafeína, ¿cierto? El mate, idealmente, que tiene mateína, ¿cierto? El té, que tiene teína, el alcohol, ¿cierto? Con etanol, ¿cierto? El cigarro, con todos los agentes cancerígenos que tiene, que son más de 40, benzopireno, nicotina, alquitrán, hasta veneno de rata tiene dentro de esos elementos. Todo eso, abstenerse, ¿cierto? Porque nos hace daño, ¿ya? Y finalmente hablamos también de la esperanza, que es la confianza en Dios, ¿cierto? Este estado mental positivo que nos trae el hecho de estar conectado con Dios, nos trae paz, nos trae alivio al corazón, nos hace ver las cosas de una manera optimista. eh, Nos ayuda a memorizar mejor, a tener mayor capacidad de aprendizaje, el tener un buen estado mental. También nos ayuda a equilibrar las emociones, ¿cierto? Combate precisamente todo lo que hace el cortisol y la negatividad que hace dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Así es que, adelante para todos. Algo de esto me imagino que ya han visto en algunos de los seminarios anteriores. La idea es que aquí también se refuerce. Y ahora vamos a comenzar con el tema de hoy día, construyendo resiliencia, un enfoque integral. Hoy día entonces nuestro objetivo es explorar cómo la resiliencia se desarrolla a través de habilidades psicológicas y de la fe en Dios. Y para eso los fundamentos psicológicos primero vamos a ver qué es la resiliencia, los factores de resiliencia como el apoyo social, el autocontrol, el optimismo. Esto viene desde la psicología, específicamente de Seligman, ¿ya? Vamos a estudiar el modelo biopsicosocial y su relevancia para la resiliencia, y todo esto basado también en fundamentos cristianos. Vamos a aplicar aquí, ¿cierto?, el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Por lo tanto, como reflexión, nos va a quedar después que la resiliencia en Dios, como la habilidad de superar adversidades mediante la dependencia divina. El apoyarnos, ¿cierto?, en Dios nos permite enfrentar hasta los obstáculos más grandes. Y lo vamos a ver también a través de relatos, de historias que han sucedido en la Biblia y de personas que Dios ha utilizado también en la Biblia para darnos un ejemplo. Entonces, partamos con el fundamento psicológico. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo se define la resiliencia? Fíjense ahí en la imagen que está en la pantalla. Ahí se puede ver un desierto árido, ¿cierto? Muy seco, inclusive la tierra está partida. Sin embargo, vemos ahí una plantita que está firme, ¿cierto? Y em, comprometida con crecer, ¿cierto? Esa plantita podríamos decir que es resiliente, que a pesar de los obstáculos que están ahí en su contexto de sequedad, ¿cierto? La planta igual echa raíces y surge, ¿cierto? La resiliencia entonces es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad, el trauma o el estrés significativo. No implica la ausencia de dificultades, porque dificultades van a haber. Lo que implica es que es la habilidad para enfrentar esas dificultades y aprender de ellas. ¿Ya? Esa plantita, aunque está en dificultades, aprendió a sobrevivir en ese contexto y ahí está, floreciente. ¿Cierto? ¿Qué factores claves fortalecen la resiliencia? ¿Qué nos ayuda a ser resilientes? ¿Cierto? Factores claves, por ejemplo, el apoyo social, ¿ya? La conexión con los familiares, con los amigos y comunidades proporciona un respaldo emocional y motivación. El ser humano es un ser que vive en sociedad, ¿ya? No es bueno aislarse a menos que sea por motivos de oración, de meditación, pero aislarse del mundo y no estar en contacto con nadie, eso no nos va a traer paz mental ni equilibrio, porque no nos va a entregar este apoyo social. Sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo estaba rodeado de multitudes y cuando él lo necesitaba,
se alejaba, meditaba, oraba, pero después volvía a trabajar con las multitudes y tenía amigos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos invita también el Señor Jesús a ser como Él, ¿ya? Es importante entonces cultivar la amistad, cultivar las redes, cultivar la familia, estar en contacto estrecho con ellos, porque son quienes también nos van a poder ayudar en momentos de crisis, ¿ya? Y por eso también cultivar buenos amigos, buenas amistades, buenos... Y esas amistades también pueden estar dentro de nuestros familiares, ¿ya? Autocontrol y regulación emocional. Ese es otro factor que fortalece la resiliencia, ¿ya? El autocontrol. Acuérdense de lo que vimos nosotros, ¿cierto? Acerca de cómo nosotros podemos controlar nuestras emociones y para poder tener este autocontrol y esta regulación emocional, hay que aplicar estas técnicas de respirar profundamente, hacer la meditación cristiana, orar, dar gracias a Dios, leer la escritura, ¿cierto? Estar en contacto y en armonía con Dios. De esa manera tenemos herramientas para poder generar este autocontrol y esta regulación emocional, ¿ya? La capacidad de manejar emociones negativas y mantener la calma en momentos de crisis. Eso es el autocontrol y la regulación emocional. Y tiene también que ver con la reestructuración cognitiva, ¿ya? Con este cambio de pensamiento. Para poder tener este autocontrol, hay que ser capaz de generar este insight, este darme cuenta de que estoy pensando de manera irracional. ¿Para qué? Porque si soy capaz de darme cuenta, puedo actuar en el momento y dar vuelta a ese pensamiento a un pensamiento más flexible. Y automáticamente la emoción negativa baja, aparece la emoción positiva y la conducta positiva y me puedo controlar. ¿Se fija? Entonces de esa manera nosotros vamos educando nuestra mente. ¿Cómo podemos nosotros controlarla? Y que no la mente nos domine a nosotros, podemos nosotros también dominarla. Aunque suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero nosotros podemos generar este efecto de adiestrar nuestra mente para poder controlarse, ¿ya? El optimismo y la mentalidad de crecimiento también es un factor que fortalece la resiliencia, ¿ya? Creer en la posibilidad de mejora y aprendizaje en medio de la adversidad. La esperanza es clave aquí, ¿ya? La mentalidad de crecimiento, el saber que podemos ser mejores, que podemos cambiar, que podemos ser transformados, ¿ya? Y para eso es importante sentirse también perdonado, ¿ya? Eso nos va a dar optimismo, nos va a dar una mentalidad de crecimiento. Entonces, estos tres factores fortalecen esta resiliencia que nos hace estar como esta plantita, que aunque el contexto esté adverso, ¿cierto? Nosotros podríamos estar ahí firmes, ¿cierto? Y vivos como está esa planta, ¿cierto? Con ganas de crecer, ¿cierto? Con ganas después de dar frutos. Ahora, ¿qué es el modelo biopsicosocial y la resiliencia? En este modelo biopsicosocial, como dice ahí, sugiere que la resiliencia es el resultado de tres elementos particulares, tres factores. Un factor son los factores biológicos. Yo puedo ser resiliente si mi salud física está equilibrada y también mi genética, ¿ya? Ahora, la genética es una herencia, pero tenemos la capacidad nosotros en el largo tiempo de poder mejorar esa genética si tenemos cambios conductuales, ¿ya? Por tanto, factores biológicos afectan la resiliencia bajo el modelo biopsicosocial, sí, ¿ya? La salud física, importante. Y ya vemos que la salud física la podemos también nosotros equilibrar a través del estilo de vida, ¿ya? Otro factor que influye dentro de este modelo biopsicosocial son los factores psicológicos, ¿ya? Y aquí tiene que ver con la cognición y las emociones, que lo estuvimos estudiando ayer. O sea, cómo pensamos, eso es la cognición. Cómo razonamos. Razonamos con ideas racionales, con ideas irracionales. Cómo nos emocionamos, tendiente más hacia el ánimo positivo o el ánimo más negativo, ¿ya? Entonces, esto nosotros podemos tener este control si generamos esta reestructuración cognitiva a través, por ejemplo, de lo que es la terapia racional emotiva conductual que vimos ayer con Albert Ellis, ¿cierto? Podemos hacer este cambio de pensamiento. Y también de factores sociales, ¿ya? Y aquí es importante lo que estábamos hablando también, de las redes de apoyo y el entorno cultural. Por eso es importante cultivar una red de apoyo, ya sea la iglesia, ya sean
amigos, por ejemplo, de algún club deportivo, ya sean los amigos del colegio, ya sean los amigos del barrio, ya sean amigos más en el contexto de la familia. Es importante generar esta red de apoyo, porque estos factores biopsicosociales, ¿cierto?, afectan a la resiliencia y nos dan este elemento de poder ser más resiliente. De aquí entonces mantener hábitos de salud adecuados, alimentación, sueño y ejercicio, practicar el autocuidado emocional y espiritual y fomentar relaciones significativas en redes de apoyo. ¿Ya? Todo esto nos va a potenciar nuestra resiliencia. Fundamentos bíblicos con respecto al concepto de resiliencia. ¿Cómo se ve la resiliencia a la luz de la Escritura? ¿Ya? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de personajes que mostraron resiliencia, ¿ya? Este de mantenerse erguido, ¿cierto? En el contexto de adversidad, ¿ya? En medio de las pruebas. Uno de los pasajes claves, por ejemplo, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo nos muestra que la dependencia de Dios es una fuente clave de fortaleza. Algunos ejemplos tenemos por aquí. Job, ¿ya? En Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar Job de haberlo perdido todo, mantuvo su fe en Dios y aceptó su soberanía. ¿Cierto? Otro versículo acerca de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y luego la recompensa. ¿Se fijan? Dios restauró a Job después de su sufrimiento, recompensando su fidelidad. Es decir, es una prueba al carácter, una prueba a la fortaleza, porque Dios quiere hombres y mujeres fuertes y Él los disciplina conforme a su forma de educar, ¿cierto? Y muchas veces Dios nos quita algo para darnos algo mejor. Generalmente es así. Dios nos quita de algo para probar nuestro carácter, para fortalecer nuestro carácter, nuestra personalidad y darnos algo mejor, ¿ya? Porque Él quiere personas lo más cercanas en carácter y en personalidad a Jesucristo. La historia de José, ¿cierto? Recordemos la historia de José para aquellos que no la conocen. José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos, quienes estaban celosos de él, ¿cierto? Fue llevado a Egipto, donde llegó a ser un alto funcionario gracias a sus capacidades para interpretar sueños. Durante una gran hambruna, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento y sin reconocerlo se encontraron con él. Tras ponerlo a prueba, José reveló su identidad y los perdonó, demostrando cómo la adversidad puede convertirse en bendición. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, después de haber sido vendido por sus hermanos y encarcelado inclusive injustamente, José reconoce que Dios transformó su sufrimiento en un propósito aún mayor. Pablo, ya aquí dice aquí en Pablo, voy a ver, ahí sí. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo encuentra fortaleza en la gracia de Dios, entendiendo que su debilidad es una oportunidad para la manifestación del poder divino. En 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, a pesar de sus sufrimientos, Pablo reconoce que su fortaleza proviene de Dios y no de sus propias fuerzas. Todas estas citas que le acabo entonces de leer refuerzan la idea de que la resiliencia, desde una perspectiva bíblica, está presente y se muestra cómo la fe en Dios permite superar la adversidad, aún, ¿cierto?, en medio de todo este contexto de, de dolor o de sufrimiento que nosotros podamos considerar en primera instancia. ¿Cuál es el papel de la fe en la resiliencia? ¿Ya? Herramientas que también vimos, ¿cierto? Y técnicas que vimos
con respecto a cómo enfrentar el estrés, ¿cierto? Cómo ser más resilientes, también nos sirven para ser más resilientes, ¿ya? La oración y la comunión con Dios fortalece el espíritu. En Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La esperanza en Cristo también transforma el dolor en crecimiento. En Romanos 5, 3, 4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ya? También Dios usa la adversidad para perfeccionar nuestro carácter. Le comentabas un poquito también atrás esto mismo, para perfeccionar nuestro carácter. El oro se pule en el fuego, ¿cierto? Y es más puro luego de haber pasado por el fuego. Así también nuestro carácter, se pulen las pruebas, se pulen las adversidades. Santiago 1, 2, 4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es un gozo, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu. La paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, los frutos del Espíritu. Y Dios quiere que nosotros seamos más espirituales, ¿cierto? Estemos más cercanos a Cristo. Por lo tanto, para eso Él también pone las pruebas, para santificarnos, para poder ponernos y hacernos más puros. ¿Qué dice Ellen White al respecto de la resiliencia? Bueno, aquí Ellen White enfatiza que la resiliencia proviene de una vida en conexión con Dios y una confianza absoluta en su guía. Algunos de los principios incluyen, de acuerdo a sus escritos, dependencia en Dios. En el Ministerio de Curación, página 253, dice, los que ponen su confianza en Dios están seguros bajo su protección. ¿Ya? Otro elemento que también refuerza la hermana White, el carácter formado en la adversidad. Dice, las pruebas son el medio que Dios emplea para purificar a su pueblo. ¿Ya? Y también la edificación del carácter, el poder del pensamiento positivo, dice, cultivad un espíritu de alegría y esperanza, fortalece el alma y el cuerpo. Si se fijan, lo que hemos analizado a través de la psicología, que es una ciencia, a través de la escritura, que es la revelación, y a través del espíritu de profecía, que es la inspiración, está todo en armonía. Y por tanto, lo que le he hablado acá podríamos decir que es una verdad, porque están en armonía en el contexto de estos tres pilares de la verdad. ¿Ya? Aplicación práctica. Ejemplos y estrategias, ¿cierto? De cómo ser resiliente, perdón, y cómo ser victorioso. Un ejemplo de apoyo social. María, por ejemplo, perdió su empleo y se sintió devastada. Buscó apoyo en su comunidad de fe y en su familia, lo que le ayudó a sobrellevar la situación. La conexión con otros seres humanos le brindó esperanza y nuevas, inclusive oportunidades laborales. Hoy María está feliz en un nuevo empleo que le permite disfrutar la vida y estar saludable. Fíjense la oportunidad que tuvo María. Tuvo oportunidad de ser contenida por sus amigos, tuvo la oportunidad inclusive de tener un nuevo empleo e inclusive el empleo que tiene María ahora es un empleo mejor en el que estaba antes porque ahora no sufre, es un empleo en el que está gozosa, en el que está feliz. ¿Se fijan? Entonces hubo una forma en cómo ella pudo enfrentar y ser más resiliente a través del apoyo social. En este modelo biopsicosocial, aquí las redes le jugaron a favor. ¿Se fijan? Por eso es importante también cultivar redes, cultivar amigos, cultivar familia que esté comprometida con uno. Ejemplo 2. Regulación emocional y fe. Francisco, fíjense ahí cómo está Francisco, ¿cierto? Dichoso, feliz. Pero sin embargo, Francisco enfrentó una enfermedad crónica. Aprendió técnicas de respiración y meditación cristiana, combinándolas con la oración, la gratitud y la lectura de la Biblia. Y esto le permitió a Francisco manejar la ansiedad en primera instancia y encontrar paz en medio del dolor. Simultáneamente, Francisco tomó la decisión firme de cambiar su estilo de vida, guiándose por los agentes de la naturaleza. O sea, hizo acciones posteriores también. Y esto logró restablecer su salud. Hoy Francisco se recuperó y también le enseña a otros a cómo prevenir la enfermedad. Si se fijan, nunca es tarde para ser transformados.
¿ya? Aquí tenemos entonces también un ejemplo de regulación emocional y fe, Sí, y un cambio y una transformación. Estrategias prácticas para construir resiliencia. Tenemos al menos 5 acá. Una, fomentar el autocuidado, mantener una rutina de sueño, alimentación saludable y ejercicio. Cambiar a un estilo de vida saludable. Cambiar hacia adelante. Agua, descanso, ejercicio, luz, aire, nutrición, temperancia y esperanza. Todos los elementos que están ahí, importantes para poder nosotros recobrar la salud, recobrar el equilibrio. ¿Ya? Otra estrategia para construir resiliencia, fortalecer la fe y la oración, dedicar tiempo diario a la relación con Dios. ¿Ya? La oración, el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo, fortalece nuestra fe, nos hace sentirnos acompañados y además unimos nuestra fuerza con la fuerza divina que nos va a dar contención en momentos que tengamos que enfrentar de crisis y nos va a hacer mucho más resilientes. Así como estos grandes hombres de Dios que hemos registrado, ¿cierto? Y que hemos leído en la Escritura, que después de haber pasado tremendas pruebas, Dios también les da su premio, su recompensa. Desarrollar una mentalidad de crecimiento, aprender de los errores y ver los desafíos como oportunidades, ¿ya? La pérdida de empleo, por ejemplo. Puedo ver ese desafío como una oportunidad para poder establecerme nuevamente, reconstruirme nuevamente, ¿cierto? Reformularme nuevamente bajo un enfoque más saludable para ser más feliz. Lo puedo ver como una oportunidad. Al inicio, claro, duele, molesta, ¿cierto? Hay que validar también esas emociones que se sienten al inicio, pero una persona resiliente se transforma nuevamente, busca la nueva oportunidad y de eso puede salir algo mucho mejor, como le pasó, por ejemplo, en el ejemplo de María. ¿Ya? Buscar redes de apoyo, importante, mantener los vínculos entonces con personas que fortalezcan la fe. Ojo, ahí mantenerse con personas que nos animen constantemente en eso. Por eso el congregarse con miembros de nuestra misma fe y tener una congregación saludable, ¿cierto? Que nos ayuden, nos fortalezcan, nos va también a contribuir a nuestro bienestar emocional. Y también, muy importante, practicar siempre la gratitud, ¿ya? Para eso, llevar un diario de gratitud, de bendiciones, para enfocarse siempre en lo positivo y empezar a cultivar una mentalidad positiva. Entonces, la resiliencia es una combinación de factores psicológicos y espirituales. Mientras que la psicología nos proporciona herramientas para afrontar la adversidad, la fe en Dios nos da una fuente de fortaleza inquebrantable. Al integrar ambos enfoques, la psicología, ¿cierto? Y la palabra de Dios, podemos desarrollar una vida de resiliencia y esperanza, confiando en que, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se elevarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Las águilas nos entregan un tremendo ejemplo, un tremendo ejemplo. Las águilas, cuando llegan a a una determinada edad, se empieza a deteriorar su plumaje, se empieza a deteriorar su pico, se empieza a deteriorar su cuerpo y tiene que tomar una tremenda decisión. La tremenda decisión consiste en sacarse todo ese ropaje, romperse ese pico y volver a vivir 20, 30 años más o morir ahí. Y las aves, estas aves, hacen eso. Por eso el ejemplo de Jehová. Las aves, estas dicen, comienzan a volar hacia lo alto y cuando llegan, se sacan todo, se sacan ese pico, se sacan las plumas, ¿cierto? Y se renuevan y vuelven nuevamente a tener un ciclo de vida en prosperidad. ¿Ya? Por eso dice, a los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas. ¿Ya? Dios nos invita a esta transformación, a esta renovación. ¿Qué nos dice la hermana White? Dice, los que ponen su confianza en Dios pueden resistir toda adversidad. La verdadera fe y la entrega a Dios dan estabilidad al carácter, claridad a la mente y fortaleza al corazón. La educación verdadera abarca la preparación de la mente,
el cuerpo y el espíritu para hacer frente a las dificultades de la vida con valentía y confianza en el poder divino. Aquí, la hermana White destaca que la resiliencia no solo depende del esfuerzo personal o del apoyo social, sino también de una integración equilibrada con la confianza en Dios. ¿Ya? El desarrollo del carácter, la fortaleza mental y el bienestar físico viene de esta integralidad. ¿Ya? Pedir y estar unidos a Dios, ¿cierto? Mediante la oración, mediante la meditación. Estar unidos con otros mediante el contacto social. ¿Ya? Y fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente a través de las prácticas y el estilo de vida saludable. Todo esto nos hace un ser humano íntegro, integral, feliz, equilibrado, resiliente y no estresado. ¿Ya? Cristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos y hermanas, invitados, esta es la temática que tenía preparada para el día de hoy. Esperemos que haga también eco en nuestra vida y pueda dar frutos también en nuestra vida con cambios, ¿cierto? Hacia un estilo de vida más saludable, hacia la felicidad, al lado también de nuestro Dios. Les invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, muchas gracias porque ya nos ha acompañado hasta este tercer día, Señor, de seminario, donde hemos tocado temáticas importantes sobre el estrés, la mente, Señor, el carácter, la personalidad, la forma, Señor, de vida que usted desea para nosotros y la prosperidad también que nos quiere dar, tanto en el aspecto físico, mental, social y espiritual. Señor, que estas palabras no sean vacías, que estas palabras puedan dar frutos en nuestra vida, nos puedan transformar, Señor, podamos tomar decisiones que impacten realmente en nuestra vida para nuestro bienestar, considerando que nuestro cuerpo, Señor, es templo, templo en el cual usted también habita. Ayúdenos, Señor, a mantenernos puros, a mantenernos limpios, Señor, a cambiar nuestra vida para poder reflejar también su carácter, su personalidad, Señor, y también poder tener una vida más saludable en nuestro entorno. Queremos pedirle, Señor, que se quede junto a nosotros, nos ayude a hacer estas transformaciones, que habite en nuestra mente, Señor, y que su Espíritu Santo nos inste al arrepentimiento y a la conversión sincera. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ese entonces ha sido el tema para hoy. Hermanita Jenny, no sé si está por ahí. Amén, mi hermanito. Sí, queremos agradecerle a Dios primeramente y a usted, mi querido hermano, por este hermoso, hermoso seminario, ¿sí? Yo creo que todos hemos quedado gozosos por este hermoso seminario, ¿sí? Si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta, puede alzar su manito para hacerla, ¿sí? Miren, cuánto debemos confiar en Dios. Muchas veces nos derrumbamos, ¿sí o no? Pasa Claro. algo y nos derrumbamos. Y como usted dice, somos seres humanos y emocionalmente sentimos. Pero la contención, como usted decía, mi hermano, por eso es que la palabra de Dios dice que Dios cuando hizo al hombre le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una Por ayuda eso nos da idónea. ayuda, ¿cierto? Una ayuda Ajá, idónea. sí, entonces por eso es que yo, los que lo escuchaba, digo, el Señor sabe que nosotros no, es bueno que estemos solos. Y cuando necesitamos, ahí está esa ayuda. Y primerito orarle a Dios para que nos ayude. Sí, qué bueno, mi hermanito. Gracias, muchas gracias por este hermoso seminario, ¿sí? Mi hermanita Janet tiene la manito alzada, mi hermanita. Adelante, hermanito. Hola, bueno, tengo una consulta. Bueno, todos los tips que se supone que tener una vida saludable y sana, Ujú. quiero saber si tiene relevancia con o sea, si tenemos un descontrol con lo que es la comida, ¿cierto? La dejación de poder cuidarnos, caen en depresión las personas, tienden a faltarle, lo que me imagino la pregunta es que la alimentación tiene que ver con nuestro estado de ánimo como para entender de por qué los jóvenes hoy en día
cuando tiene una mala alimentación y Sí. no tiene el cuidado apropiado, influye en su mente, en la Claro que depresión, sí, pues, estado de hermanita. ánimo. Claro que sí, miren, ayer lo vimos y algo hablamos acerca de los alimentos específicos también cuando tenemos déficit de estos nutrientes, cómo nos afecta. Nosotros los seres humanos somos un sistema, ¿ya? No trabajamos de forma aislada. La mente no trabaja aislada del estómago, ¿cierto? La mente no trabaja aislada de las manos, ¿ya? Todo está interconectado. Por tanto, ¿qué significa eso? Que cuando algo nos afecta, una parte del cuerpo finalmente termina resintiendo a todo el organismo, a todo el organismo, ¿ya? Entonces, la mente nos termina afectando a todo el cuerpo y también la alimentación que tengamos nos termina afectando a todo el cuerpo, incluida la mente. Nosotros necesitamos muchos nutrientes para poder desarrollar sinapsis adecuadas en nuestro cerebro. Por lo tanto, la falta de algunos nutrientes, como por ejemplo el omega 3, ya algunos elementos esenciales que nosotros encontramos, ¿cierto? En los frutos secos, en la chía, por ejemplo. Si nos faltan vitaminas del complejo B, ¿ya? Si nos falta magnesio, si nos falta litio inclusive, todo eso nos va a generar un desequilibrio mental, ¿ya? Por falta de nutrición. Por lo tanto, también podemos hablar de nutrición mental porque finalmente, miren, todos los alimentos que nosotros consumimos, entiéndanlo así, con un ejemplo bien práctico, bien práctico. Una manzana. Vamos a verlo desde una manzana. ¿Cómo se produce una manzana? Una manzana se produce luego de que, ¿cierto? Se elaboró el manzano, ¿cierto? Trayendo los nutrientes de la tierra, ¿cierto? La luz del sol. Todo esto, mediante la fotosíntesis, se transformó en energía en forma de manzana. La manzana es energía, nutrientes que nosotros necesitamos. Finalmente, cuando nosotros no comemos esa manzana, nuestro cuerpo, en forma bien simple, termina transformando esos nutrientes nuevamente en energía disponible. Energía que nuestro cuerpo la transforma después en energía mecánica, como para movernos, energía calórica para mantener el calor corporal, en energía electroquímica para poder dar los pensamientos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros no consumimos una buena energía, por supuesto que no vamos a tener una buena transformación tampoco de energía, desde el punto de vista netamente físico, ¿ya? Y por tanto vamos a tener falencia. Y también así a través de los nutrientes, ¿ya? Muchos de estos nutrientes son coayudantes para poder metabolizar los alimentos y transformarlos en energía. Entonces, si nosotros carecemos de esos nutrientes, vamos a tener falta de energía. No se van a liberar las cantidades, hablando en términos ya un poquito más científicos, de ATP adecuado, de adenosín trifosfato. Y vamos a tener menos energía si nosotros no tenemos estos microelementos, estos nutrientes que se incorporan a través de la alimentación, y por tanto vamos a andar más decaídos, con más desánimo. Finalmente eso también nos termina afectando a la mente, ¿ya? Y finalmente esto es todo un círculo que termina generando en red un estrés, ¿cierto? Una forma de pensar de manera irracional, una emocionalidad descontrolada. Recordemos que también el estrés, inclusive después nos empieza a afectar las emociones, ¿cierto? A través de la amígdala, lo vimos también el día de ayer, afecta el aprendizaje, o sea, todo esto está interconectado. Así que dando respuesta a su palabra, si nosotros nos alimentamos mal, también nos dañamos nuestra mente y nuestros procesos cognitivos y la parte emocional. Es necesario alimentarse adecuadamente. Es necesario consumir de todos los alimentos en su justa medida que el Señor nos ha provisto. ¿Respondí a su pregunta, hermanita? Sí, hermano, en que justo andaba acá en el hospital dejando algo y encontré una persona que su sobrino toma pastillas y depresivo por la polola, entonces siento que los jóvenes hoy en día como muy blanditos, no sé, no tienen la fuerza o salir de aquello para no cometer este error. Entonces siento Claro. que los jóvenes están corriendo un grave riesgo al alimentarse de mal. Sin duda, sin duda que sí, hermana, cuando hay malas alimentación y además de no tan solo mala alimentación, sino también en cuanto a la educación y a la contención emocional que se ha recibido en la familia, en el proceso de formación del niño o niña, todo eso después nos trae consecuencias cuando nosotros tenemos que establecer relaciones, porque como no hemos cultivado la resiliencia, tenemos poca tolerancia a la frustración.
Y hablamos de las generaciones de cristal hoy en día, ¿cierto? Que los niños hay que tocarlos con pinza, en el sentido de ¿por qué? Porque no hemos cultivado esta educación de la resiliencia, de lo que hemos hablado acá. No hemos cultivado, no hemos alimentado nuestro cuerpo adecuadamente, no hemos cultivado el contacto social, no hemos alimentado nuestra mente con ideas positivas y por tanto cuando nos vemos enfrentados a una situación compleja de tomar una decisión difícil o que alguien, por ejemplo, estableció una relación, me abandonó, me valoro poco, automáticamente caemos en estos estados, ¿cierto? Depresivos y pensamos en la forma más inmediata acudir a alguien que me pueda dar un medicamento para dar una solución rápida, pero no atendemos la causa. Y la causa raíz no es el hecho de simplemente el medicamento, la causa raíz es educar, es alimentarnos adecuadamente, es alimentarnos emocionalmente, generar estas redes que nosotros hemos hablado acá para que después no volvamos a caer nuevamente en lo mismo. ¿Ya? Ahora, el caso de la medicamentación son casos cuando ya uno está en nivel crónico avanzado, a nivel extremo, ¿cierto? Uno acude ya después a un psiquiatra cuando estamos en un nivel de desborde, pero al máximo, para poder establecer en su inicio, pero después si no hacemos los cambios urgentes que se necesitan de raíz, eso va a volver a suceder. Por lo tanto, es necesario atacar la causa raíz. Y la causa raíz tiene que ver con lo que habíamos conversado en estas 3 sesiones hasta ahora. Hermano, esto, Bien. ¿mediante qué tipo de laboratorio, examen laboratorio me puedo dar cuenta que algún nutriente que me hace falta? O hormonas Ya. también, cuando para lo que es la fase de la menopausia. Ujú. Mire, a través de la naturopatía, yo trabajo con lo que se llama la cuchara biológica de Nímer Simeón Montes. No sé si la han escuchado o si alguna vez han tenido algún seminario con respecto a eso. Pero son 12 parámetros que nosotros extraemos de análisis químicos de sangre, análisis bioquímico. ¿Y cuáles son, como mínimo, los análisis que uno debiera hacerse de forma preventiva para poder ver si están alterados o no? Debiera ser el hemograma con VHS, debiera ser el perfil lipídico, debiera ser también el perfil hepático y el perfil bioquímico. Idealmente con esos 4 exámenes, inicialmente, em, y obviamente después si tenemos temas con respecto al metabolismo, ver exámenes directamente con la T3 y T4, ¿cierto? Pero principalmente estos 4 que les indico serían para dar una primera evaluación, para ver si hay alguna alteración en alguno de estos parámetros que pueda estar afectando desde el punto de vista bioquímico, ¿cierto? Y poder detectar a tiempo si está surgiendo o no alguna enfermedad. Así que con esos parámetros, usted podría acudir, en el caso, por ejemplo, si está acá en Chile o si quiere me contacta también, lo podemos hacer vía online. Puedo hacer una evaluación naturopática inicialmente a través de una entrevista también. Y si encuentro un parámetro que esté muy alterado, obviamente tiene que haber ahí una derivación a un médico convencional para que le establezca un diagnóstico y después viene el tratamiento a través de los agentes de la naturaleza. No sé si me expliqué bien. ¿Si se me entendió? Gra- Sí, gracias, hermano. Bueno, yo estoy aquí en Panamá, así que Ya. tendría que averiguar en estos laboratorios para ver esto, quiénes lo hacen. Es que como es para mí nuevo este tema, así que yo lo Sí. ¿Qué averiguo. debiera, qué debiera hacer, hermanita, si está en Panamá? Lo correcto es primero que vaya un médico convencional, ¿ya? Un médico científico, de estos convencionales. Va ahí y le pide a él que le pueda dar una orden médica para hacerse un examen preventivo. Pídalo así usted, como examen preventivo. Y ahí les nombra estos exámenes que le acabo de nombrar yo, ¿ya? Entonces el médico, con una orden médica, le va a decir ahí los exámenes que deben ser y usted después con eso va al laboratorio, dependiendo ahí de su prestación, paga el valor del examen, se los van a imprimir y con esos exámenes, usted si quiere, podemos trabajarlo, lo puede trabajar conmigo o también lo puede trabajar con algún otro naturópata que usted conozca, ¿cierto? Para poder hacer esta evaluación naturopática integral para detectar si hay algún grado de anomalía en esos parámetros y obviamente si encontramos esa anomalía, se deriva ahí a médico para un diagnóstico y de ahí se hace la intervención, ¿ya? Gracias, hermano. Muy bien, hermana Marta. Muchas gracias, mis hermanos, por esas preguntas y gracias a nuestro expositor, nuestro naturista Carlos Orellana, que nos ha estado instruyendo, ¿sí?
Y creo que todos estamos contentos, gozosos de todo lo que el hermano nos ha estado enseñando, ¿sí? Mañana ya es nuestro penúltimo día, día jueves, ¿cierto? Y el tema que está para mañana es encontrando la paz interior. Tema número 4, mañana a las 20 horas Chile. Ahí está 6 horas Perú, ¿cierto? Creo que 6 horas Colombia también, ¿cierto? Y ahí Argentina, Uruguay, no alcanzo a ver bien los países, pero en su respectivo horario nos podemos encontrar mañana para ver esta temática de encontrando la paz interior. Que tengan todos ustedes muy buenas noches ya. Acá en Chile ya estamos acercándonos a les digo al tiro, A las 9:22. 9:30 o 9:22 son acá en Chile. Ya hay que irse a dormir porque hay que dormir a las 22 horas, como les dije. Así que ya hay que ir a prepararse porque mañana es un nuevo día. Tengo un día de muchas actividades el día de mañana. Desde ya les quiero pedir también a ustedes la oración para mañana, porque yo estoy hace tiempo con mi esposa, les confieso ahí, oramos mucho por un proyecto que queremos generar en una parcelita que hemos adquirido acá en Panguipulli para tener un centro de vida sana. Y mañana voy en Amén. búsqueda de agua. Voy a perforar para ver si en que encontramos agua. Entonces, queremos pedir ahí también la ayuda de Dios para que podamos encontrar agua con la persona con la empresa que viene a hacer esa perforación. Y ojalá que no sea tan profunda, porque mientras más profunda, más cara sale. Oh, sí. Amén, amén. Amén. Entonces, ya saben, mis hermanos, incluir en sus oraciones a buscar agua. Sí, que A salga el buscar. agua muy pronto. Amén. Es un agua rica. Amén, amén. El agua es vida, Sí. así que si no hay agua, no hay vida. Si Janet también nos pide que oremos por el joven, bueno, está hospitalizado, Ujú. ¿sí? Y mis queridos hermanos, no se olviden de mañana. De mañana estar a la misma hora que se conectaron. Conéctense antes, porque algunos se conectaron más tarde. Así que conéctense a una horita antes de lo que se han conectado. Así que un Amén. fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Chao, chao. Nos vemos el día de Chao, chao. mañana. Chao. Hasta Chao. mañana.